En medias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast En Medias. Como verán, todos estamos en medias. Entonces, hoy tenemos un capítulo mega especial. Se llamará Mamma Mía, tal vez. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, tenemos para este podcast al Tommy, a la Chili y nuestras invitadas especiales, la Ale y la Denita. Entonces, que se presenten ellas mismas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen de su vida? ¿Y por qué están por acá? Yo me llamo Alejandra y tengo 24 años. Ahorita trabajo, estudio, pero estoy como ahorita detenida un poco en mis estudios. Y eso. Tengo una hija que ya está en inicial. Inicial, ok. O sea, ya estás con todo el apuro de las clases ahora ya. Sí. Ya mismo empiezan, ¿no? Ahorita sí, ya me quedé en bancarrota. Eso te iba a decir. Las listas de útiles y todo. Ajá. Sí. Bueno, yo soy Diana, tengo 30 años. Bueno, ahorita lo que es, le estoy ayudando a mi mamá en lo que pueda, más que todo por el tiempo. Entonces, con ella en su local, ella es estilista, dueña de un local, entonces yo le ayudo con ella en esa situación. Eso es lo que les pasa. O sea, ¿quién necesita un corte de cabello? Ya saben, Exacto. me lo dicen. Bien. Para los que tienen cabello todavía. Muy Ya. bien. Y a manos expertas. Por si acaso. Ajá. ¿Dónde queda Sí necesito. tu local? El sacrificio está allá en Tumbaco. Ah, Súper lejos. Wow. Así que ya saben. Y- Está lejos. Bueno. ¿Y te toca moverte mucho para ir a tu trabajo? Sí, es que sí está lejos de donde vivo para Tumbaco. Claro, desde aquí. ¿Cuánto tiempo más o menos te Para toma llegar mover? allá, 2 horas. Qué bendición. Wow. Ajá. oye. Porque, bueno, si tuviera carro, creo que 1 hora o quizá. Claro, unos por 40 ahí. minutos, una Aún hora. menos de 1 hora. Ajá. Ok. Pero como voy en bus. Bueno. 2 horas, Dos Diosito. Sacrificios que hay que hacer. Entonces, un poco para entrar en materia en este Mamma Mía, ¿no es cierto? Queremos conversar un poco y escucharles cuál ha sido su experiencia desde esa maternidad. Así que nos cuenten un poco, tal vez, algunos detalles. Algunas personas pasarán por algo similar o estarán pensando en tener hijos también. Entonces, quisiéramos escucharles un poco cómo ha sido su maternidad. ¿Ha sido algo muy bonito, como lo esperaban? ¿Ha sido algo que tal vez no se lo esperaban así y no lo volverían a pasar? Cuéntanos un poco sobre su maternidad. ¿Qué puedes decirnos tú, Ale? Yo no lo recomiendo. Ok. Y no quisiera volverlo a pasar, la verdad. Creo que o sea, no como en sí ser madre, pero creo que la situación en general. Ok. Creo que ha sido bastante difícil. Muchos también como problemas emocionales en el camino también, creo yo, porque, o sea, de por sí el embarazo es un estado en el que tú estás hormonalmente muy cambiante. Entonces, digamos que el hecho de ir atravesando muchas cosas en el camino difíciles y ser joven y ni siquiera saber tú misma cómo controlar muchas emociones y muchas cosas, a la vez también es como que también te hace difícil enfrentarte a una situación más compleja que no estabas preparado. Entonces yo personalmente no lo recomiendo, pero claro, ahí sí, yo he escuchado, por ejemplo, una amiga que dijo, a los 20 creo ya quiero tener 3 hijos, así yo, bueno. Entonces ahí sí ya decisión de cada uno. ¿Tú antes de ser mamá, tú querías ser mamá? Sí, ¿Sí? sí, ahora Ahora ya no tendrías otro niño. Reflexioné. Ahora ya. No, No se mentira. acepta devoluciones. No se aceptan devoluciones, ¿sabes? Ok. ¿A qué edad, mi Ale, te quedaste tu embarazada? Ya, yo cuando tenía 19 y de ahí mi bebé nació cuando tenía 20. Ya. Ajá. Ok. Súper joven. Estabas Sí. recién salida del colegio. Sí, literal, sí. Entonces sí fue como un shock bastante fuerte. Estaba en la universidad y me acuerdo que no quería ir y era como que no quiero hablar con nadie, no quiero saber nada de nadie. Sí fue como algo difícil para mí, digamos, asimilar. Y creo que después lo que vino no era ni el inicio de todo. Entonces sí. Diosito. Ajá. Hablaste un poco de tu situación, dijiste que la situación como fue la que tal vez no te la esperabas. Y tal vez algunos detalles que nos quisieras como compartir respecto al momento, bueno, dijiste, oye, ahora estoy ya embarazada. ¿Y en qué situación te encontrabas?
cuando me di cuenta que estaba embarazada. O sea, tu familia, tus estudios, tu historia económica. O sea, por ejemplo, entonces- mi familia no se enteró hasta que ya cuando ya por poco nació. Del hospital. Entonces, sí, así en el hospital. ¡Hoy! Claro. Del Espíritu Santo. Entonces, qué situación, o sea, la verdad, una situación que yo no me esperaba. Entonces, O sea, tú no vivías con tus papás. no, yo vivía sola. Ok. Entonces, yo empecé a vivir sola desde casi los 18 años. Mis papis no viven en el país, entonces Ok. eso también como implementó mucho el hecho de que yo no, o sea, como que viva yo sola. Creo que en esa situación de vivir sola también había muchas cosas que yo no estaba lista para Ujú. vivir, entonces eso también como que hizo que muchas cosas pasaran en el camino. Y encontrarme sola sin mis papás aquí y de pronto con un poco de apoyo de parte del papá, como que bueno, pero sí se sentía mucho la ausencia, entonces eso también hizo sentir que mi maternidad en general se sienta muy sola, Mm, ajá, muy soltera. ok. Madre soltera, literal. Ok. Entonces, Ajá. Se trata. gracias, Ale. Ujú. Dianita, ¿tú te animas como a compartirnos cómo fue tu situación? Bueno, dijiste, mira, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo lo hablas? Cuéntanos un poquito cómo fue. Claro, o sea, cuando yo me quedé embarazada, la verdad es que yo no sabía que estaba embarazada. Ok. Porque mi panza no se notaba. Ajá. Entonces yo decía, algo me cayó mal, pero ya había pasado cuántos meses, pero me sentía mal, me sentía realmente mal, pero yo no tenía barriga. Entonces cuando yo me fui al centro de salud, me hicieron examen de sangre, me hice la otra prueba, todo era negativo. ¡Qué Wow. bestia! ¿En serio? Entonces yo dije, bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué me pasa? Y me medicaron, me dieron medicamentos. La doctora me hizo el tacto en el estómago, así como, pero me dice, pero usted está embarazada, no hay nada. Entonces, ¿sabe qué? Le receto esto tanto. Hasta cuando ya pasó un poquito más los meses y le dije al papá de mi hijo, oye, en serio, no me estoy sintiendo bien, no sé qué me pasa. Ya. Y parecía que estaba enloqueciéndome porque hasta escuchaba latidos por ahí, así. Sí. Ajá. Eran los latidos de tu corazón. ¡Qué ¿sabes? locura! Entonces de ahí ya hablé con mi hermano y mi hermano como él ya es papá hace ya era padre hace unos años antes de mí, entonces me dijo, ¿sabes qué? Ándate con el doctor tal y me fui. Ok. Entonces ya el doctor me dijo, ¿sabe qué? Vaya a la camilla y vamos a ver en la pantalla si hay algo o qué. Pero él me dijo, pero sí parece que usted está embarazada. Yo, pero ¿cómo así? No tengo barriga. Ajá. Entonces me dijo, no, vamos a ver, vamos a confirmar qué pasa. ¿Y pero eso de cuántas semanas más o menos estabas ahí? Ya 4 meses. ¡No puede ser! Tenía- ¿Y por qué Wow. nadie se dio cuenta? ¡Qué raro! Es que ni yo, que soy Pero la ¿por mamá qué de ningún mi hijo? doctor así hasta te Claro, medicaron? ajá. ¡Qué raro! O sea, para ti era como tu ciclo regular, pero más que eso, no. Ajá. Es que, bueno, ahí muchos van a decir, pero no en la regla, en todo eso uno se debe dar cuenta. El problema es que yo no me daba cuenta porque yo soy muy irregular. Claro. Entonces dije, bueno, no importa. Ajá. Irregular de 4 meses. Ahí está. Regular de El problema. No de 4. Regular de 9 veces, no de 4. Entonces, de ahí cuando me acostó en la camilla, ya me puso el gel y yo, chay. Y me dijo, ajá, ahí está su cabecita. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Estaba mi hermano, en ese entonces mi cuñada que era ahí, estaba el papá de mi hijo, todos nos quedamos en blanco, ¿cómo? ¿No? ¿Y ¿qué? Claro. Por lo menos se enteraron todos juntos. Bueno, es que eran ellos primero y bueno, estábamos así y el impacto me impacté mucho cuando ya escuché los latidos. Ya. Fue tan fuerte el sonido, fue como, ¿cómo? Claro. Y no, es que no podía creer que estaba embarazada, que mi hijo ya tenía 4 meses. ¿Y tú cuántos años Llegando a tenías? los 5 meses. ¿Cuántos años tenías tú en ese tiempo? Ahí estaba de 22 años, me parece. Por ahí estaba, ajá. Joder, muy joven. Entonces, no podía creer que iba a ser mamá. Ya estaba mi hijo grande, ya formándose ahí.
Y fue como, y hasta fue un 3D, me dieron esto, me dieron el disco de los El botellos. impacto de una ahí. Espérese, doctor. Ayer esto no estaba aquí, esto no estaba pasando. Wow. Ayer me dijeron que me mediquen. Y yo estaba en esa situación, el papá de mi hijo estaba callado, no sabía qué decirme, mi hermano estaba así como que todos estábamos tontos. No sabíamos cómo, o sea. No estaban embarazados. Claro, ¿qué pasaba? Gastritis, claro, típica gastritis. Pero fue como el impacto de ese momento. De ahí estaba procesando, me demoré unos días, todo eso, y ahora me tocaba decirle a mi papá que estaba embarazada porque estaba ya en la casa de él, que lo fui a visitar. Le dije y me fui en llantos. Estoy embarazada. Y el otro se quedó como, ¿Qué? me voy. Y se fue un rato, se fue a darse las vueltas y me dijo, Mi papá no me habló ¿qué por un vamos mes. a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, mi papá. ¿Tu papá? No me habló por un mes. Es que bueno, Listo. con él fue diferente porque en ese momento, en ese tiempo, justo en esos años, yo recién le estaba conociendo a mi papá. Entonces para él fue como, no puedo hacer nada, ni decirle nada, ni reaccionar tampoco mal, porque a la final no había tanta... Ajá, no había tanto ese apego, ¿no? Ya. Pero tocaba decirle a mi mamá. Claro. Ay, yo no sabía cómo decirle. Y un día que nos fuimos a visitar, nos fuimos a visitarle a mi abuela. Mi mamá esperaba el resultado de lo que me estaba pasando porque ella sabía que me sentía mal. Y cuando yo le dije, te quiero contar una cosa, en la mesa, y era así, Dios mío, y ahora como le digo, protégeme, Señor, con tu espíritu. Entonces, de ahí ya ella me dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Sabes qué? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Me estás diciendo en serio? Y yo, sí. Yo dije, me va a pegar, Claro. porque ya es... Claro. Y se quedó así, se pasmó, se quedó callada, no me dijo nada en todo un buen rato. Estaba mi abuela por ahí y decía, no le digas nada a tu abuela. Pero estaba bravísima. Ya, se Y enojó después de un contigo. rato se puso a llorar. Mi abuela, bueno, a mi abuela le decía mami, entonces ella decía, bueno, me voy a ir, ¿qué pasó? Y era así como que asustada, trataba de no llorar y era así. Y de ahí le dije, no pasa nada, creo que algo le pasó en su trabajo. Y mi mamá se fue al otro cuarto, se puso a llorar, se demoró un rato, yo estaba con mi mami, estábamos conversando, y yo era preocupada, no le paraba mucho asunto a mi abuela porque dije, ahora mi mamá, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Qué preocupación tan grande. Y cuando ya salimos de ahí, me habló, se enojó conmigo, me mandó al cebo, estaba mal, ella realmente se sentía mal. Ella no quería saber nada, lo que dijo, ya está. Y la veía llorar. Y ahora sí, uy, Dios mío. Es como una adrenalina que se siente ahí. Qué horrible que es eso. Pero mi mamá estaba así. Después de unos días discutimos las dos y con ella me enojé y terminamos por no volvernos a hablar durante muchos meses. Y no pude tener, como quien dice, el apoyo de ella porque ella ya estaba lejos de mí y yo ya no podía hacer nada tampoco. Entonces tenía el apoyo del papá en ese momento. Bueno, él me acolitaba en esto de que estaba acompañándome, a ratos sí, a ratos no, porque como él trabajaba en una empresa, le tenía casi todos los días ahí. Entonces el proceso fue para mí muy duro porque me encontraba sola en la casa, no sabía qué hacer y luego ahí me llegaron los vómitos, ahí me llegaron los antojos, ahí me llegaron recién. ¡Qué raro! Sí, y eso fue a los 6 meses, ni siquiera fue a los... Ajá. Ya, Entonces yo estaba 6 así meses. como que, ¿pero dónde estás? Y así Claro. vomitaba todo, no Oh. podía nada. Le cogí fastidio al chofer de los buses. Veía un bus y dije que odio, grandísimo, te odio, Dario, te odio. Qué raro. Y subía,
el papá de mi hijo me decía, pero subes, que no hay otro transporte aquí para irnos al doctor. Y yo, lo odio con todo mi ser. Y así pasé, la panza me asomó a los casi 8 meses. Oye, Ay, me yo tengo ahí una pregunta. ¿Y eso es normal que pase en las mujeres? O sea, que 4 meses no te des cuenta que estás embarazada. He sabido que hay gente que da a luz sin saber que ha estado embarazada 9 meses. Sí. Sí, esos son casos como súper extraños. Son muy pero extraños, pasan. más que todo a las personas que son más gorditas. Como no se les nota todo, entonces como que normal, viven su vida normal. Aunque de contextura delgada también. Es como, ay, es raro, porque también es como que, ¿dónde cabe el bebé? ¿Dónde se metió? Entonces es como Qué que chistoso. extraño y de repente tienen dolores fuertes y así, es como que, Ujú. eso. Esa fue mi experiencia. Yo, ay. Oye, igual que la Ale, ¿tú también soñabas con tener un hijo o en La algún ver- punto? La verdad no. Yo no soñaba en ningún punto de mi vida tener un hijo, Mm. ser mamá. ¿Por qué? Igual como ella, yo vivía sola, muchas cosas me hicieron, es como quien dice, estar apoyándome en el papá de mi hijo, ¿no? En ese entonces no éramos padres. Entonces yo, no sé, anhelaba estar con él porque era como que, ay, era mi todo. Entonces, pero nunca dije, es hora de ser mamá y ya. Sino que como ya había pasado bastante tiempo, ya pasaron muchas situaciones, pues dije, bueno, está todo bien, todo tranquilo, tengo que continuar con mi vida y nada más. Y pum, me enfermé. Y de repente soy mamá y fue como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No lo puedo creer, no. O sea, no, era como que, o sea, vivía en esa negación de que, ¿cómo? ¿En qué momento? Eso me pasó. Ajá. Y nos han contado, tanto Ale como Dianita, cómo fue esos primeros pasos en esto de la maternidad, ¿no es cierto? Que entendemos que en sus casos no lo planificaron, como que coinciden de que, bueno, mira, estoy embarazada, ¿ok? ¿Cómo es ahora su maternidad? Entonces nos contabas que tu nene o tu nena ya va a entrar al inicial, ¿no es cierto? Y nos contabas igual tú que hace 7 años, entendemos que ya 7 años han pasado, ya está en la escuela y todo. Entonces, ¿cómo viven ahora su maternidad? Entonces nos contabas que tú te trasladabas como 2 horas de tu trabajo, ¿sí? Nos contabas igual que tú estabas sola en la casa y tus papás no estaban acá. Entonces, un poco, ¿cómo es su rutina ahora? Porque entiendo que responden por sus niños, por sus niñas. ¿Cómo es su rutina? ¿Cómo está la figura del papá de sus hijos ahí? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ya, yo creo que ha sido un proceso bastante largo de adaptación hasta llegar a donde estoy ahora. Creo que también me ha dado como que en esta idea de tú eres el ejemplo, tú tienes que educarle, tú tienes que hacer muchas cosas. Entonces sí me siento con esa responsabilidad bastante grande de hacer bien las cosas. Entonces trato de pasar mucho tiempo con ella también, o sea, en medida de mis posibilidades, porque también trabajo y todo. Entonces, ahorita estoy trabajando desde casa, salgo temprano, entro muy temprano para salir temprano, y en las tardes como ya hacer alguna actividad con ella, ayudarle en lo que sea que necesite y ya. Entonces la verdad que eso ha sido una bendición, creo que ha sido una bendición que ha ido llegando, o sea, en el camino, porque creo que al inicio era todo incierto y nada era como certero, todo era como tan nubloso. No sabías qué iba a pasar el día de mañana. No, y llegar ahorita en el punto en el que realmente siento que Dios ha sido el que me ha traído hasta este punto, ha sido, o sea, yo a veces literal otra vez me acordaba así y me ponía a llorar y decía, wow, Dios, o sea, ¿hasta dónde me trajiste? Y lo mucho que he podido avanzar en muchas cosas que antes yo veía como imposibles, o sea, imposible que voy a hacer esto, imposible que voy a hacer lo otro.
y ahorita, o sea, el hecho de también poder equilibrar el hecho de trabajar, estar con ella y todo, también ha sido como algo bueno también para mí. Con respecto a apoyos, sí, la verdad, mi familia pues sigue fuera del país, Ajá. entonces el apoyo... ¿Cómo ha sido esa relación con tu familia? Porque dijiste antes, cuando estabas sola acá, sin tu nena, estabas sin tu familia. No vivían acá tus papás. Sí, mis papás hasta ahora no viven acá, no creo que vivan pronto aquí. Entonces todo el camino también ha sido sola, digamos, porque yo me separé del papá de mi bebé cuando mi bebé tenía 3 meses. Entonces Ok. ella era muy chiquita, pasamos la pandemia solas mientras yo estaba en un semestre de la universidad. Wow. Entonces fue muy duro. Sí, la verdad, pasé mucho tiempo triste, mucho tiempo mal, hasta llegar hasta donde estoy ahora. Entonces sí. Ahorita él no está aquí, entonces ha sido básicamente el apoyo un poco, digamos, económico, pero de ahí como emocional, físico, de estar ahí Ujú. con tu hijo, eso es como súper importante, y sobre todo sí es importante una figura paterna, ¿no? Entonces, yo no me quiero poner en ningún papel de super mamá ni que, ay, feliz día de la madre y del padre, porque no creo eso. Pero sí creo que Dios también va a ir supliendo esas necesidades en tus hijos, y va a ser duro y y les va a doler y les va a costar y todo, pero es un proceso que lamentablemente debido a la situación van a tener que pasar, y que es algo que inevitablemente yo no puedo cambiar. Mm. Entonces, yo solo puedo ser la mejor madre que Ujú. puedo para mi hija o mi hijo. Entonces, Ajá. y nada más. Eso es lo único que yo puedo hacer. Mencionaste la figura de Dios, ¿no es Ujú. cierto? Dijiste, bueno, creo que ahora puedo ver la mano de Dios. Sí. Pero tal vez en ese también dijiste que no sabías qué iba a pasar el día de mañana, ¿no es Sí. cierto? Era todo muy Ujú. lleno de niebla, parece. Ujú. Hubo un momento donde tu fe dijo, ¿por qué me das de esto? Ujú. Y no sé si te cuestionaste la idea de Dios, no sé si Ujú. te enojaste con Dios, Ujú. o dijiste, ¿sabes qué? Esto no es justo, tal vez, o ¿por qué a mí? A ver, yo de hecho conocí a Dios en este proceso. Ok. Entonces, antes de eso, yo O sea, antes de estar embarazada, tú no antes de creías estar en Dios. embarazada, creía en Dios, pero no lo conocía. Ok. Nunca en mi vida mis papás me inculcaron ningún tipo de nada, ni De pensamiento, fe ni de porque nada. ellos, o sea, creen en Dios, pero no practican su fe, digamos. Entonces, nunca me guiaron en, ay, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, nunca. Ujú. Entonces, básicamente yo creía que era bueno, eh, creer en Dios es como hacer cosas buenas y ya. Ajá. Entonces, como Ser que buena tú persona. vas a ser buena persona, tú eres buena persona, entonces ya estás haciendo todo. Pero eso no era realmente. Entonces, cuando yo salí embarazada, mi pareja era cristiano. Él creía en Dios y él creía en muchas cosas. Y, bueno, ya esta parte no la voy a compartir porque va muy privada, pero sí pasaron algunas cosas con personas relacionadas en la iglesia. Y para mí fue muy como raro, porque yo decía, pero ¿cómo? Si estas personas Son que buenas. son buenas, que Ajá. creen en Dios y todo, te lastiman. Entonces yo no entendía qué pasaba y dije como, o sea, no, entonces yo estoy bien porque ellos que creen y que están en esto constantemente actúan así, entonces... Y ya, y después más bien era como, y claro, este tema de, claro, y él se portó mal y me hizo esto y Ajá. esto, y tú le bendices y le cuidas, y él al inicio, claro, o sea, era súper bien todo, él como por su lado y yo por el mío, y yo en cambio deprimida, triste, moribunda, y yo así como, ¿por qué? Entonces, o sea, muchos tiempos sí decía como, no es justo que él esté bien y que yo no. estoy aquí sufriendo y con mi bebé. Ajá. O sea, entonces eso sí era como un pensamiento que me pasaba. Y siempre pensaba en eso, como, ¿por qué a él sí lo bendices? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué? Y creo que ya obviamente a medida que he ido aprendiendo mucho, o sea, y perdonando y sanando un montón de cosas, eso me ha ayudado un montón.
y ya, o sea, creo que la verdad, así como yo también me he equivocado, él también, todos nos hemos equivocado, todos merecemos ese perdón y todos estamos llamados a que Dios también nos bendiga, que, o sea, con un propósito, ¿no? Entonces, ha sido como bastante proceso hasta llegar hasta ese punto. Eso a mi criterio es algo como súper importante, porque no das nombres y está bien, pero sí es algo que pasa mucho. En las iglesias hay mucho eso de tú estuviste conmigo, pero luego estás con otra persona y a las espaldas con otra, sí. Ajá. Entonces, no eres la primera persona a la que le pasa y lastimosamente no va a ser la última a la que le pasa. Pero va a ser como interesante después de eso hablar un poquito esto del perdón, pero ya te pensaba preguntarte algo de esto, porque eso me impactó. No sé, igual si es que Chili quieres preguntar alguna cosa, le diste, va preguntando como, interactúa con una más meta así. Sí, porque es como que... Estoy en shock. Acá, así como que, no más. ¿Cómo? ¿Por qué? Creo que yo quiero preguntarle más bien a la Chili las mismas preguntas que se le hicieron a ellas, porque la Chili también es mamá. Entonces, ¿cómo fue ese proceso también? Para que no les conocen, la Chili es mamá también. Es la madre, o sea, su bebé es el más joven de los 3 bebés que están acá. Digamos que es recién nacido. Entonces también como va a ser súper enriquecedor tener esa perspectiva. Ajá. O sea, es que yo me sorprendo full escuchándoles porque, claro, o sea, para mí fue bien diferente porque yo estaba con el Charlie, estábamos casados 2 años y entonces yo me embaracé y fue un embarazo súper deseado que yo busqué full tiempo, quedarme embarazada, o sea, yo esperaba quedarme embarazada y más bien como que no pasaba. Entonces, después de unos meses como que Dios así nos hizo esperar un tiempo y yo me quedé embarazada. Y claro, por eso es como, fue interesante porque cada situación es súper diferente. Y en cambio yo ahorita que estoy como recién en esta etapa de maternidad con mi bebé chiquito y que te llora y tiene muchas necesidades de ti. Y como pensar en cómo ustedes pasaron eso solas, o sea, ni siquiera con su familia. Yo tengo el apoyo de mi familia, está mi esposo, tengo a mis papás, a mis suegritos. Pero en cambio, como escucharles a ustedes que pasar eso para mí sí es como wow, porque cuando eres mamá te das cuenta como, ay, imagínate pasar esto sola. Para mí sería full difícil. Yo no sé cómo ustedes no se han derrumbado y se han dejado morir ahí. Ajá, sí. Por eso que es muy, muy admirable. Por eso este tema de la maternidad de madres solteras es una cosa que rescatamos mucho y por eso queríamos también conversar con ustedes. Dianita, igual, un poco, cuéntanos ahora cómo la luchas, cómo es tu día a día, qué tal eso de hacerse chef, doctora, profesora, proveedora de muchas circunstancias, la relación tal vez con el papá de tu niño, con tu fe incluso también, con la idea de Dios que tú tenías, que tuviste durante tu embarazo y que tienes ahora. Cuéntanos un poco de eso. A ver, yo cristiano soy desde siempre, desde que nací. Eso, de la cuna. Porque mi abuela, pues ella se había cambiado de religión, parte de ella son católicos aún, algunos y otros ya somos evangélicos y así. Pero a pesar de todo eso, bueno, yo ya conocía de Dios, yo sabía muy bien, yo sabía muy bien lo que tenía que ser, o sea, el proceso de que no tener un hijo antes del matrimonio y todo eso. Pero aún así, como también influye mucho lo que es vivir sola. Entonces es como que no tienes tu guía, la persona que te diga cuidado esto, cuidado el otro, cuidado aquello, porque está ahí. Claro. Pero yo no vivía con ninguno de mis padres. Vivía con mi abuela, pero ella era en lo suyo. Ya, entonces peor cuando me salí, vivía aparte. Entonces yo estuve en ese ámbito. Y lo peor es que yo cojo y, bueno, me enamoré de alguien que no cree en Dios. No cree en Dios. Yo trataba así, como que para que conociera y todo, pero no, fue imposible. Él juzgó mucho ese tema. Pero aún así yo estaba con él. Él, cuando yo ya me separé de él, fue la edad de, mi hijo tenía 1 año, 8 meses. Ahí yo no sabía realmente qué hacer,
porque así mismo como tú decías que cómo lo hacen, yo cuando ya me quedé así, sin nada, dije, ¿qué hago? Tú decidiste separarte. O él decidió ir. O los dos decidieron. A ver, yo no tenía la voluntad de separarme. Ujú. Él ya pensaba en separarse, pero yo todavía no. Ujú. Seguía enamorada, seguía con él, tenía la esperanza Mm. de que se armara un hogar bonito con él, pero no se dio. Cuando pasaron unas ciertas circunstancias ahí, me dolió tanto y le dije, ¿sabes qué? No quiero saber más de ti. Ya no aguanto más, no quiero saber más. Él se abrió por su lado, yo tuve que abrirme por el mío, pero cuando yo ya hice eso, dije, ¿y ahora claro, a dónde me voy? ¿Qué hago? Y no tenía a mi mamá, no tenía a mi papá. Ellos, bueno, ya en ese entonces ya hablaba con mi mamá, aún estaba como hablando con mi papá, pero no era mucho, o sea, el apego no era mucho, no era lo mismo. Y yo necesitaba que alguien estuviera ahí, hasta para que me vea solo llorar, pero ya. Pero no podía. Ajá, no podía. Dije, ¿y ahora qué hago? Y mi papá, el papá de mi hijo, empezó a descuidarse de su hijo. No había nada económico, nada sentimental, nada de cuidados, nada. Cuando se enfermaba me tocaba a mí. Cuando no podía, no sabía qué mismo hacer, acudía a los papás o sea, a los abuelos de parte de su papá, de mi hijo. Le decía a la señora, ¿sabe qué? Ayúdame en esto, no entiendo, no sé, pero no me gustaba mucho pegarme a ellos porque ya había roces con ellos. Entonces era como que, ay, ya nada. Algunas cosas me he aguantado, ellos me han dado la mano hasta un cierto tiempo con mi hijo, pero a pesar de que ellos me acolitaron un tiempo con él, yo no me sentía mal. No sabía qué hacer con un niño porque todo lo que yo ahora sé y aprendí es por él, por mi hijo. Porque estas cosas que actualmente sé, yo no sabía. Yo no sabía cómo curar a un niño, yo no sabía cómo tenía que enseñarle. Eso también en pandemia aprendí a ayudarle a dar clases a un niño, a mi hijo. Y era como que, ay, ¿y ahora? Todo el día sentada al lado de él, porque no podía leer nada, estaban todavía muy chiquitos. Las maestras nos decían, tienen que enseñarles así, tienen que hacer con esta técnica, entonces me ha ayudado tanto las maestras en línea, y creo que a todos nos han ayudado, es saber cómo educarlo y cómo tener paciencia, y también entender que también el trabajo de una maestra es muy cansado. Si con el hijo de uno mismo es muy cansado, peor con 27, que ahí se hacía cargo una maestra. Mis respetos, profesor. Sí, y bueno, gracias a ellas es que yo pude entender cómo podía enseñarle a mi hijo a esto, al otro, en medicinas, escucharle a una mamá de otro lado, es que yo le hice esto a mi hijo, les digo, ¿será que es bueno? O el otro, el consejo de otras personas, ¿será? ¿Qué hago? Cojo de acá o de acá, bueno, le fusiono, le hago a mi manera, cúrate. Entonces, a veces de forma intuitiva uno también sale, no sé cómo sale, pero sale, y es como que, vaya, si funcionó, qué emoción. Pero tú no tenías como un contacto, así como una amiga, así como, está pasándole esto a este niño, que no sé qué hacer, a mi hijo, no sé qué hacer. A veces de una prima, a veces de una prima, que ya igual tiene un niño de la misma edad del mío, entonces era como que me acolitaba al inicio eso, pero después yo, como muchos problemas me venían, yo en cambio me alejé de las personas, me aparté, y al inicio no tomé mucho en cuenta, pero me aislé mucho, fue incluso me aislé mucho más que en la pandemia. Yo ya no quería hablar con nadie, no quería salir, no quería nada. Entonces yo dije, bueno, es que tengo que hacer. Y como estaba muy chiquito, mi hijo, me tocaba ir de compras con él, y así como
como Charlie se pone el kunga, yo también me ponía mi kunga, me pongo así, me Unas voy. fundas de eso Y todo, cuando regresaba a la este. casa, un costal aquí y otro acá, me voy, yo con la maleta aquí. Maleta, no me importa, sí puedo. Yo decía, sí puedo, hasta que me derrumbé. Porque es tan cansado. No avanzas. Es que no eres una máquina. Y yo, sí puedo, no importa. Pero no, hubo un punto en el cual ya me quebré y dije, no puedo más. ¿Qué hago? O sea, Dios, ¿por qué? Sí. ¿Y en qué momento fue cuando ya como que dijiste o te acercaste a Dios o cómo fue tu relación ahí en ese Sí, sentido? bueno, cuando a mí me pasó todo esto, sí, me alejé. Es que no te esperas que te pase una cosa tras otra. A mí me pasaba de que ya, o sea, como quien dice, la primera desgracia fue de que el papá se fue. Después no había apoyo de él, no había nada. Aparte no estaban mis papás. Hasta sentí que mis amigos también. Es que es mamá, chao. Sentí tanta soledad a pesar de que yo conocí a Dios desde muy pequeña y todo, pero no es lo mismo. Yo dije, Dios, ¿por qué ahora me siento así? Y mi hijo se enfermaba una y otra vez y te desespera. Y aparte económicamente, pues, ¿cómo podía hacerlo? Sin trabajo, sin nada. Yo trataba de trabajar y todo eso, pero en cambio el problema era cómo le tengo a mi hijo. ¿En dónde le tengo? Los abuelos, por ejemplo, ellos me decían, yo le ayudo, pero como no eran mis papás, sí, era muy complicado, muy delicado, y aparte ellos mismos a veces estaban viendo que yo estaba saliendo a trabajar y me decían, Diana, no podemos ayudarle con esto. No sé. Esa es la respuesta más hiriente en ese momento, porque es como que, pero es que estoy trabajando, ¿cómo hago? Y si le pido permiso en el trabajo, capaz me despiden, porque así son. Los jefes no les importa si eres mamá o no. Y cuando te pagan, no te pagan bien o completo, no te pagan a tiempo. Les vale. ¿Y qué podemos hacer, Diana? Porque yo he recibido esas respuestas de jefes, de partes así. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tampoco tenemos dinero. Si quieres te quedas, si no te vas. Entonces, qué frustrante no poder tomar una autoridad uno mismo y decir, ¿sabe qué? No puedes, porque si no, ¿cómo? Entonces, me salí de ese tipo de trabajo, ya estaba harta, estaba cansada, porque encima más no sabía cómo cuidar a mi hijo. No había tiempo para trabajar, no tenía tiempo para estudiar, no tenía dinero, no tenía nada. Y dije, ay, ¿qué puedo hacer? ¡Pum! Cae pandemia. ¡No! Quiero decir por qué. ¿En qué trabajabas? No te escuché esa parte. ¿En qué trabajabas? Antes de que yo estaba en un curso de inglés. Ya. Yo estaba en recepción, era recepcionista. Entonces ya. me encargaba de, bueno, creo que casi todo hacía yo porque hasta cobraba, pero recepcionista, ajá. Entonces yo hacía ese trabajo. Entonces yo estaba ahí, pero ya el jefe se daba la buena vida, pero a mí me decía que no tenía plata, entonces me pagaba muy atrasado. Y con esa plata, bueno, era medio tiempo. Los estudiantes venían en la tarde y para mí era frescazo. Y con esa plata decía yo, la mitad para lo de mi hijo y la otra mitad me pongo a estudiar de lo que sea, de lo que me venga, lo más barato, como sea. No se me dio. Se me cerraron una y otra las puertas. Dije, ay, ¿qué puedo hacer? Cayó la pandemia, tuve que refugiarme en la casa de los abuelos de mi enano. Y yo no sabía qué hacer, yo dije, ¿y ahora qué hago? Veía en internet y todo, y otra vez ya no tenía tiempo porque estaba en las clases de mi hijo ahí. Y era todo el tiempo ahí porque el enano, es que no entiendo, es que no puedo, es que esto, es que no. Y tocaba madrugar y hasta que ellos terminaban tarde.
Y ahora sí, ya, ¡ay, qué aburrido, qué cansado! Y todos los días lo mismo, y en pandemia tenía que estar pegada ahí. Por parte de los abuelos de él, o sea, lo que me ayudaron fue en el techo y sí, me ayudaron en lo que era comida como para los dos, pero ya había reproches. Verá, Diana, que ya no tenemos para nosotros tampoco. Verá, Diana, que nosotros no tenemos para esto. Hasta de que vea que hable con el papá de su mismo hijo, o sea, el mismo hijo de ellos. El nieto de ellos. Entonces decía, para que vea cómo le hace, se arregla con él, que no sé cómo. Digo, pero es que él no me da, él no me está apoyando. ¿Y qué puedo hacer? Es que no sé qué más hacer. Y yo no sabía por dónde parar. No sabía. Y claro, ahí venían y tenía las peleas constantes con el papá de mi hijo y con la misma familia. Tenía esto. Tuve problemas densos así. Y claro, ahí es donde yo ya dije, Dios, ¿por qué? Porque siento que no me escuchas. No sabía qué hacer y lloraba. No entendía por qué. No entendía por qué tenía que pasarme una y otra vez. Con mi mamá era una distancia muy limitada, así como que sí, te voy a ayudar y luego ya no. Mi papá, dejamos de hablar por bastantes años, de nuevo. Y con mi papá era como que no podía tener mucho apoyo y todo eso. Estaba quería ver si tenía el apoyo de mi hermano también, pero él también estaba con sus hijos, tenía sus problemas, él también pasaba unas cosas, sus problemas. Y yo me encontraba sola, no sabía qué más hacer y lloraba así, yo le reclamaba a Dios, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estoy así? Me siento sola, tú existes. Entonces, poco a poco, en cambio, ya fue como que sentía que me decía, aprende, y te vas a dar cuenta. Y yo, ya basta. Era como los memes que dice de que Dios te da sus batallas sus mejores guerreros. Y yo ya no quiero ser tu guerrera, basta, ¿no? Ya no quiero. Pero sí, poco a poco, en cambio, ya fui viendo que no me ha dejado sola, ha estado ahí. La circunstancia se dio así, tenía que pasar. Él me ha enseñado que ha estado ahí cuando no ha habido pan. Él me ha dado. ¿Cómo? Ni yo misma sé. Mi hijo ha llegado a tener salud. ¿Cómo? Yo no sé. Ha tenido protección. A todo el mundo le pasaban muchas cosas. Que al uno se murió, le asesinaron, le robaron, a uno le pasó algo, el otro está en el hospital, al otro está no sé qué. Y el hijo de no sé quién le pasó este accidente, todo eso, y mi hijo sano. ¿Cómo? No sé. Y ahí es donde yo me daba cuenta, o sea, Dios sí está conmigo. Está ahí. Me lo cuidó, me cuidó, nos dio de comer. Parece que dijeron, no, pero es que con el apoyo yo no tenía apoyo. ¿Cómo es que sale la comida, los estudios, la ropa? ¿Cómo sale eso? Pero lo que sí me afectaba era la forma de sentimental. Yo decía, ay, ¿por qué? Ya no avanzo. Estoy cansada. Yo sí estoy cansada. Pasó eso de la pandemia, como que hubo secuelas de eso, del encierro todos los días, todo eso, como que uno llega a tener una depresión un poquito más alta o cada vez más. Entonces yo decía no y pensaba cosas no eran buenas y dije no, tengo que centrarme bien ahora porque no puedo dejarlo a mi hijo solo. ¿Qué va a hacer de él? Nadie lo va a cuidar. Y yo veía que la señora dice que se ponía a cargo, digámoslo así, no lo cuidaba bien. El papá brillaba por su ausencia. Mi mamá, en cambio, no podía, estaba en vuelta, ella tuvo un problema con mi abuela, se hizo cargo de mi abuela, no podía ayudar. Y dije, ¿y ahora cómo hago? Continué, seguí aprendiendo, dije, no importa, ya pasó esto de la pandemia, voy a seguir trabajando, voy a salir, algo me ha salido,
Lo difícil de esto es que, por ejemplo, no he tenido un trabajo fijo Mm. porque he tenido que estar con mi hijo ahí. Nadie lo puede tener. Entonces me toca dejarle en la escuela. Le voy a retirar. Se me enfermó, tiene la fecha para la cita médica, tengo que irme. Y eso es en la tarde o más de mañana. Tengo que pedir permiso para que salga de la escuela temprano. Alguna cuestión con él, todo era con él. Y un trabajo fijo lo dejé un tiempo a cargo de sus abuelos, 1 mes y medio. Cuando yo lo veía no comía bien, él no, o sea, como ajeno mismo, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿qué puedo hacer? Y bueno, se acabó ese proyecto, me tocó salir a ver, hacer, aunque sea un trabajo por día, aunque sea cualquier cosa, y me iba. Y de esa manera es lo que me he estado manteniendo. Ahora el trabajo no es todos los días. Entonces ha sido como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces mi mamá me dio el acolite de que le ayude en su peluquería y todo eso hasta podernos estabilizar mejor. Eso es lo que puedo decir, lo que ha pasado con mi hijo. Gracias, Dianita. Y son muy importantes las historias, los testimonios que ustedes nos cuentan, Ale, Dianita. Las personas que nos están escuchando igual, si es que están pasando por algo similar, que sepan que no están solas, ¿sí? A veces uno no conoce al de al lado, no conoce lo que está viviendo la persona que está al lado, y les animamos a que puedan ponerse justo en contacto con nosotros, si es que sienten solas. Y mi pregunta va un poco por ahí, porque hablaron de esto, ¿no es cierto?, de que, bueno, estaban en una iglesia cristiana toda la vida y todo. ¿Cómo fue después de esa, digamos, regresar a un grupo con personas de su edad? Como que dices, bueno, no sé si es que les pasó, pero tal vez alguien les dijo, bueno, ya llegó la mamá. O yo mismo me sentí como que, bueno, ahora ya soy mamá, ¿con qué cara les voy a decir con estos manes? Si ellos se preocupan al fin y al cabo qué van a comer después, si van al tropi, si es que van por acá, o si es que no tengo para hacer los zapatos o cosas así. Entonces, ¿cómo fue un poco eso? A ver, como les mencioné, yo en este camino de mi maternidad fui encontrando a Dios. Entonces, para mí era como un refugio, la verdad, ir y encontrarme con el grupo de la igle y aprender. La verdad, al inicio no interactuaba mucho porque sí me sentía como en una etapa diferente que todos los demás. Entonces, claro, como tú dices, el uno pensaba mañana, ahorita salgamos y vamos y hagamos esto, y yo era como, ya me tengo que ir, lo siento, a la casa. Y también creo que era el hecho de, claro, que yo también al inicio no sabía cómo manejar mi Alejandra, mi vida con, ok, también soy mamá y tenemos que incluir todo porque es imposible que tú separes absolutamente todo porque es parte de tu vida. Entonces creo que ahora he aprendido un poco ya a manejar un poco mejor esa situación. Y, o sea, no, la verdad ahorita sí hay momentos en los que no puedo ir a ciertas cosas y no puedo de pronto darme todo lo que quisiera, digamos en sentido como, ay, mañana vamos a hacer esto, ya bueno, pero la verdad, o sea, ha sido mucho el cambio en mi forma de ver las cosas, que realmente, o sea, para mí es un, por ejemplo, vamos a hacer tal cosa, digamos, el campamento, sé que me voy a ir algunos días, entonces pedí unos días también para pasar con ella. Entonces, o sea, trato de organizarme así, y también darme mis espacios para mí, porque yo también soy joven y también los necesito y también es importante que yo también esté bien para poderle dar lo mejor a ella. Entonces, eso ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas. Entonces, sí, a veces no voy a alguna cosa, pero no me siento tampoco mal. Porque también ya me he dado los espacios, o sea, digo, bueno, ya ayer ya hice esto con mis amigos, entonces mañana está bien, o sea, no pasa nada y disfruto un montón de, obviamente, pasar con ella y todo.
Entonces creo que eso sí ha cambiado bastante. Y bueno, como les digo, regresar a la iglesia para mí fue, o sea, bueno, yo no fui parte realmente, pero conocer a Dios en este tiempo fue para mí el mejor refugio, fue para mí la salvación literal. Entonces para mí fue eso, la verdad. Entonces, Ale, nos comentabas un poco esto del perdón. Dijiste, bueno, mire, el papá de mi hijo, nos contaste que se fue, merece el perdón. Mi familia, con la que tal vez no tuve muchos años de hablar, merece el perdón. Estas personas de la iglesia que me hicieron daño merecen el perdón. Entonces, ¿cómo manejaste eso? ¿Cómo fue tu relación con el Señor? Y poder decir, bueno, esto ya soltar. Porque al fin y al cabo, parte del perdón o de ese rencor te come a ti mismo. En el odio, en el orgullo, en el resentimiento. Y te decías justo de que mi hija merece lo mejor. Y yo necesito trabajar en mí para darle lo mejor. Entonces, ¿cómo pasó eso? Ya. Entonces ahí... Ajá.